Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir este programa y por recibirnos en sus hogares en todo el Perú. Este es nuestro consultorio pediátrico y estamos con una doctora pediatra. Nos acompaña la doctora Pierina Gutiérrez del Hospital Nacional Docente San Bartolomé, mi querido San Bartolo. Doctora, vamos a hablar de un tema que afortunadamente ya no ocupa espacio en lo que antes eran nuestras clases, o mis clases por lo menos, de enfermedades infecciosas. Afortunadamente, gracias al mejor invento que tiene la ciencia médica, prácticamente ha desaparecido de nuestro país. Me refiero a las vacunas. Antes se veían enfermedades, y lo digo cuando yo estaba en el colegio hace ya más de 50 años. Ha pasado el tiempo y antes se veían casos de polio, se veían casos de sarampión, se veían casos de rubiola, varicela, viruela no se veía, pero sí se veían casos de difteria, tétano y hasta pertusis, tos convulsiva. Sí. Gracias a la vacunación ya no se ven. Y eso es un avance científico sin lugar a dudas. Así que amigos, por favor, no se dejen convencer por malos elementos que abundan en redes sociales yéndose en contra de las vacunas y la vacunación. 100% convencido que es la mejor herramienta que tiene el ser humano para combatir agentes agresores. Hoy día nos vamos a referir a una enfermedad que prácticamente ha sido erradicada, pero según me comenta la doctora Gutiérrez, el 2020 hubo un brote de difteria. Bienvenida, doctora Gutiérrez. Gracias. Sí, bueno, la difteria es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Corynebacterium diphtheriae. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Uno se contagia mediante vía aérea, o sea, por unas gotitas. Cuando conversamos, por ejemplo, a una distancia de menos de 1.5 metros, riesgo de contagiarnos. Cuando estamos en contacto directo con algunas lesiones que puede causar esta enfermedad, riesgo de contagiarnos, bueno, contagio. Entonces, ocurre en la etapa del contagio, después más o menos hay un periodo de unos 3 a 10 días, dependiendo del paciente. Incubación, que le dicen, ¿no? Exacto, en el que no tenemos síntomas y posteriormente aparecen síntomas respiratorios. Primero puede ser como un resfriado, rinorrea, moquitos y tos, ¿no? Pasando los días, el paciente empieza a presentar dolor de garganta, pero es un dolor de garganta muy característico porque es muy incómodo. Cuando le examinas al paciente, ves unas manchas gigantes, blanco-grisáceas, que son muy extensas, muy extensas. Tan extensas que pueden hasta distribuirse hacia el tracto respiratorio, al árbol traqueobronquial. Y esto ya genera gravedad, ¿no? Sí, ya se supone que es gravedad. Además, el paciente empieza a presentar adenomegalias, que son la inflamación de los ganglios, y esto genera lo conocido como cuello de toro. Entonces, el niño o el paciente empieza a presentar el cuello ensanchado, ¿no? Entonces, vas a tener un paciente que tiene dolor para tragar, dolor incluso hasta para respirar, y el cuello ensanchado. ¿Fiebre? Fiebre también. Ok. ¿Qué sucede? Estas placas blancas generan un montón de toxinas causadas por la misma bacteria. Y estas toxinas son las que le dan la gravedad a la enfermedad. Porque activan el sistema inmunológico y pueden producir una tormenta inmunológica. Exacto. Generan miocarditis, pueden causar... vasculitis. Pueden causar necrosis tubular aguda, que es falla renal, ¿no? Entonces hay polineuropatía también puede generar. Doctor, es una enfermedad grave. Es una enfermedad grave. Es una enfermedad mortal. Se dice que hasta un 10% es mortal. Amigos, esta enfermedad ha sido prácticamente erradicada de nuestro país porque existe una vacuna que se pone, no estoy seguro en el momento exacto, pero que se le dice la triple: difteria, tétano y tos convulsiva o pertusis. Vienen en un booster las 3 vacunas y creo que se tienen que repetir
al mes y al año o algo así. No estoy seguro, pero la doctora nos aclarará. Sí, yo te la aclaro. Es así, la bacteria, tal como lo menciona, la vacuna se coloca a los 2 meses de edad, a los 4 meses, a los 6 meses y luego se tiene que hacer un refuerzo al año y medio y a los 4 años. Eso ha hecho que no haya. Que no haya, pero hay que recordar que hay personas que no vacunan a sus bebés de manera adecuada. Entonces, lamentablemente, este hecho de no vacunar, sobre todo en lugares más lejanos de la misma ciudad, ha generado que existe un brote en el año 2020 de una paciente, una niña que fue un caso conocido, que incluso fue de gravedad, ¿no? Si no me equivoco, llegó a fallecer la niña. Entonces sí es una enfermedad que en realidad requiere mucha llamada de atención por parte de los pediatras, por parte de todos los médicos y población en general, porque es totalmente prevenible con una vacuna. Entonces suena hasta un poco ilógico que siga sucediendo, ¿no? Además, que un brote te puede generar un contagio paciente y el contagio masivo, se hace exacto, masivo. Exacto, totalmente. Y además recordar que esta vacuna no solamente se coloca hasta los 4 años, sino tiene que hacerse un refuerzo cada 10 años. Incluso nosotros de adultos deberíamos vacunarnos también cada 10 años de difteria. De difteria. Pasu, tremendo porque, por ejemplo, hay médicos, incluso médicos especialistas, que nunca han visto un caso de sarampión. Yo, en mis 38 años de doctor, un poquito más quizás, he visto un caso de sarampión en toda mi vida. Y antes era una enfermedad hasta frecuente, pero que tenía su mortalidad. Entonces, esa es la mejor prueba que haciendo el rol completo de vacunación nos podemos librar de enfermedades que ya están casi extintas en nuestro país. Totalmente, o sea, no hay otro camino. Tenemos que seguir el esquema de vacunación. Eso es muy importante. No nos van a hacer daño. Los efectos adversos en realidad son mínimos en comparación al beneficio grande que nos va a dar si es que nos protege de una enfermedad tan grave como estas, ¿no? De acuerdo. Aquel que ha visto alguna vez un caso de tétano, por ejemplo, jamás se va a olvidar de cómo es un caso de tétano. Aquel que ha visto un caso de sarampión, jamás se va a olvidar de cómo es un sarampión. Y en el caso de la difteria, personalmente, nunca he visto un caso de difteria, la doctora sí. Amigos, esto es concientización. La vacuna incluso es gratis. Totalmente, gracias. Las vacunas son totalmente gratuitas. Entonces, por favor, esta no es la criatura que a los 2 años de edad va a pedir su vacunación. Son ustedes, los papás, que tienen que completar el esquema de vacunación, que es muy bueno en el Perú, tenemos que decirlo. Nuestro esquema de vacunación es muy completo y es gratuito. Por favor, no dejemos que algunos mensajes errados de gente absolutamente equivocada nos llene la cabeza de sentimientos o de pensamientos erróneos que ponen en riesgo, peligro inminente, la salud y el futuro de nuestro país. Le agradezco muchísimo a la doctora Pierina Gutiérrez y a ustedes también, queridos amigos, por su atención. Nosotros decimos que cuando el paciente puede predecir es que estamos con un paciente que tiene una migraña con aura. Aura. Así es, con aura, ¿no es cierto? Problemas visuales, olores, hasta problemas digestivos, ¿no? O sea, vértigos. Muchas veces hemos visto migrañas que son vacilares, le decimos nosotros, pero él predice su migraña. Predicen su migraña. Y eso me pasa a mí, doctora. Yo le voy a contar. Cuando me va a venir una migraña, yo veo lucecitas acá, así como estrellitas acá, y sé que el dolor me va a venir al otro lado. Y sé que es un dolor, además, porque me comienza a doler detrás del ojo. ¿Ya? O sea, lo tengo tan identificado, porque esto me ha pasado ya por muchos años, pero digo, 2, 3 veces al año, 2 veces a veces, ¿no? 3 veces. Pero es un dolor que me obliga a cerrar el kiosco.
no puedo trabajar, no puedo hacer mis labores cotidianas, no puedo comer. Una enfermedad bacteriana, ¿no?, que ocasiona un desconocimiento del músculo, se ataca al músculo y se lo daña, y a veces en forma muy severa, que lleva al paciente a la invalidez total, que puede dar, digamos, hasta la muerte. Enfermedades virales, incluso como la polio, doctor. Bueno, la polio ataca al nervio y el músculo que está Pegado al nervio. inervado por el nervio le da la vida al músculo, le da contracción. Entonces, si el nervio está fallado por la afección del virus, Se atrofia el entonces se músculo. atrofia todo el músculo y se pierde la movilidad. Felizmente, actualmente ya la vacunación contra la polio es muy eficiente y logra tener un control prácticamente de esta enfermedad. Casi ya no tenemos Casi no hay, poliomielitis. efectivamente. Gracias. Además, es una vacunita que son 3 gotas Así es. y son gratis. ¿Ya? Así, amigos, no hay razón para no vacunar. La otra, doctor, vienen a ser, que esto sí me ha tocado ver, la verdad, alguna vez, son enfermedades neuromusculares. Neuromusculares, enfermedades tan dramáticas como la esclerosis lateral amiotrófica o como eventualmente una síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Polirradiculoneuritis ascendente, que es una característica muy especial. Cuando te miro, me estoy mirando a mí también. Cuando los chicos no experimentan socialmente, no van a tener esa respuesta de mirar al otro. Cuando miro al otro, miro sus respuestas y eso me hace mirarme a mí cómo estoy respondiendo con ese otro. Eso es algo que se va a perder si la respuesta de un otro es que un IA, no sé, o sea, no te pases, no va a ser su tableta, tiene que ser otro niño de su edad. Ajá. Si no hay eso, este chico va a tener una inocencia que va a ser olida, olfateada por los buleadores y van a agarrarlo de punto. Porque esta inocencia del chico que solo juega en ello, que solo, ojo señora, que solo, no le estoy diciendo que mañana rompa todas las iPads de su casa, no. Lo que le estoy diciendo es que sume más experiencias, porque si no su hijo va a tener limitaciones en sus respuestas sociales y en la conciencia de su identidad, que es algo muy importante en la niñez, que si no lo hace bien, en la adolescencia Va a se caer. arma una cosa, pero horrible. Hola, queridos amigos, muchísimas gracias. Hola a todo el Perú. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares en esta hora y espero que compartan esta información con sus amigos y su familia, porque estamos en nuestro consultorio neurológico para hablar de un tema sumamente frecuente, llamado la migraña. Para hablar de un tema de especialista, nos acompaña un médico especialista. Nos acompaña la doctora Ana Valencia Chávez, jefa del Departamento de Enfermedades Neurovasculares del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, mi querido Hospital Santo Toribio de Mogrovejo. Ex Santo Toribio de Mogrovejo. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y el tema que vamos a tocar a veces incluso es usado como excusa para no ir a trabajar. Y es la verdad. Pero la migraña como tal es un cuadro particular. No es un simple dolor de cabeza. La gente que tiene migraña o que sufre de migraña lo entenderá perfectamente. Y lo digo en primera persona porque yo tengo 2 o 3 episodios de migraña al año. Los tengo. ¿Ya? Y depende de muchos factores. Muchos de ellos tienen que ver con la vida cotidiana, la vida diaria, desde la falta de sueño, el estrés, hasta la alimentación. Pero hay factores que desencadenan este tipo de dolor especial que se llama migraña. Doctora, pregunta difícil. ¿Qué es la migraña? La migraña es un dolor de cabeza intenso, crónico y discapacitante. Básicamente, o sea, que
el paciente no puede realizar sus actividades cotidianas. Exacto. Yo lo comento porque en verdad sí lo he vivido, ¿no? Y acá hay dos cositas importantes, que el paciente a veces puede predecir que le va a venir una migraña. Y además, insisto, ese es el momento de comenzar el tratamiento del cuadro. Nosotros decimos que cuando el paciente puede predecir es que estamos con un paciente que tiene una migraña con aura. Aura. Así es, con aura, ¿no es cierto? Problemas visuales, olores, hasta problemas digestivos, ¿no? O sea, vértigos. Muchas veces hemos visto migrañas que son vacilares, le decimos nosotros, pero él predice su migraña. Predicen su migraña. Y eso me pasa a mí, doctora. Yo le voy a contar. Cuando me va a venir una migraña, yo veo lucecitas acá, así, como estrellitas acá, y sé que el dolor me va a venir al otro lado. Y sé que es un dolor, además, porque me comienza a doler detrás del ojo. ¿Ya? O sea, lo tengo tan identificado, porque esto me ha pasado ya por muchos años, pero digo, 2, 3 veces al año, 2 veces a veces, ¿no? 3 veces. Pero es un dolor que me obliga a cerrar el kiosco. No puedo trabajar, no puedo hacer mis labores cotidianas, no puedo comer. O sea, y prefiero dormir. Exacto. Los pacientes con estas crisis agudas de migraña, porque son crisis agudas en ese momento, se discapacitan totalmente, ¿no? Muchas veces en otras partes, en otras partes del mundo, o sea, el hecho de ser un paciente migrañoso, ¿no es cierto? O sea, necesitan sus descansos médicos prolongados porque no es fácil manejar una crisis aguda, no es fácil. Doctor, incluso llega a la hospitalización. Por supuesto que sí. Llega a la hospitalización, ¿no? Ahora con estos nuevos tratamientos abortivos que le decimos nosotros, como son triptanes, como son estos biológicos. Anticonvulsivantes, sí. Ajá, estos biológicos nuevos que han salido. Entonces, o sea, como que nos puede ayudar para manejar esta crisis, pero aguda, ¿no? De acuerdo. Hay características que hacen de un cuadro migrañoso una migraña y no un simple dolor de cabeza. ¿No es cierto? Porque a todo el mundo le ha dolido la cabeza. Eso es normal, vamos a decir, ¿ya? Pero una migraña no es normal, ¿ya? El dolor de cabeza es esto muy especial. Hay un tema de intensidad y hay un tema, por ejemplo, de sensibilidad a la luz. Lo único que quieres es apagar la luz. A oscuras. A oscuras. ¿Por qué, doctora? O sea, hay fotosensibilidad. Por supuesto, hay fotosensibilidad porque es todo un tema dentro de la fisiopatología de la migraña que nos produce esto, ¿no? O sea, la sensibilidad a la luz. Hay pacientes que tienen sensibilidad al ruido. Al ruido. Al ruido, exacto. Náuseas, vómitos, toda una irritación que sufre nuestro cerebro que nos ocasiona todas estas cosas, ¿no? Y da los mecanismos de que hay vasoconstricción en las arterias y todo eso nos ocasiona todos estas sintomatologías, ¿no? Doctora, en mi estudio, algo personal que he hecho y en conversaciones con un gran amigo, además que hizo su tesis universitaria en migrañas, mi buen amigo Ernesto Miguel Bancalari, la verdad es que él descubrió ciertos gatillos, cosas que engatillan, que disparan un cuadro migrañoso. Dentro de eso, personalmente he identificado no dormir o dormir mal. ¿Ya? Es una de las causas que puede producir migraña. El cerebro necesita una vacación durante la noche. Sí. Ese es uno de los gatillos. Y hay otros gatillos que tienen que ver con sustancias alimenticias. No es mi caso, pero tengo pacientes, o he tenido pacientes que, por ejemplo, el sillao, la salsa de soya, les produce migraña. Entonces, comen un chaufa con salsa de soya, les da migraña. Comen un chaufa sin salsa de soya,
no les da migraña. ¿Pasa eso? Por supuesto. Sí, sí pasa. Chocolate. Chocolate. Vino. Quesos maduros, he escuchado también. ¿Es verdad? Quesos maduros, sí, sí, esos que son tan fuertes. Eso es, o sea, es un gatillo para producir estos cuadros migrañosos. Hasta el vino, doctora. Uno no tiene que tomar un montón de vino. Claro, que si tomas un montón de vino te va a dar dolor de cabeza. Pero 2 copitas de vino pueden gatillar un cuadro de migraña por las sustancias que contienen, como son los polifenoles, fenoles, resveratrol, antocianinas, sustancias que todavía no se han llegado a investigar por completo. ¿Y por qué a uno sí y a otro no? ¿No? O sea, eso es... No lo sabemos. No lo sabemos. Es la pura verdad. Yo generalmente les aconsejo a mis pacientes nada que tenga preservantes. Nada que tenga preservantes. Y bueno, yo creo que soy un poco drástica al comienzo, ¿no? Pero, o sea, su dieta sana, saludable, limpiemos todo lo que tenemos dentro y para poder tener y empezar un tratamiento adecuado. Genial, doctora. Otra cosita que yo también quisiera aconsejar a los pacientes, a las personas que tienen migraña, no se aguante la migraña. Eso es otra cosa. Una cosa es una crisis migrañosa y otra cosa es un estatus migrañoso. Una crisis de migraña te pasa, pero un estado de migraña cuando ya te la aguantaste, No pasa nada. no pasa nunca hasta que no vayas a una clínica y te pongan algo a la vena. Exactamente, doctora. Y es terrible. No se aguante la migraña. Cierre el kiosco, tome su tratamiento, apague la luz y duerma. Y en muchos casos, esa es la solución. Así es. Sí, definitivamente así. Todas estas medidas de prevención y todo los consejos que se le da a los pacientes va basado en eso. Descansar, dormir, fuera estrés, ¿no? Dieta saludable, abundante líquido, no trabajo y esperemos que pase. Esperemos que pase. Si no pasa, de todas maneras hay que buscar una causa física. Y claro, para llegar al diagnóstico de migraña hay que hacer descarte de otras patologías y eso incluye una tomografía o una resonancia que ya sea, pero estas cosas las tiene que ver un especialista, un neurólogo, porque ellos son los que tienen el mejor manejo para este tipo de enfermedades. Ojo, la migraña inutiliza. ¿De acuerdo? Yo quiero agradecerle muchísimo por haber estado y por haber compartido con nosotros este momento, doctora. Gracias. Ha sido sumamente, hemos podido aprender y refrendar lo que de repente ya teníamos en nuestra cabeza. Muchísimas gracias a la doctora Ana Valencia Chávez. Y desde acá un saludo muy cariñoso a las personas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, un hospital del cual realmente aprendí muchísimo. Muchísimas gracias a usted. Gracias a usted, doctor. Gracias, queridos amigos. Nosotros vamos a regresar con más de nuestro programa enseguida. Por favor, les ruego, no se vayan. Una enfermedad bacteriana, ¿no?, que ocasiona un desconocimiento del músculo, se ataca al músculo y se lo daña, y a veces en forma muy severa, que lleva al paciente a la invalidez total, que puede dar, digamos, hasta la muerte. Enfermedades virales, incluso como la polio, doctor. Bueno, la polio ataca al nervio y el músculo que está Pegado al inervado por el nervio le da la vida al músculo, le da contracción. Entonces, si el nervio está fallado por la afección del virus, Se atrofia el se músculo. atrofia todo el músculo y se pierde la movilidad. Felizmente, actualmente ya la vacunación contra la polio es muy eficiente y logra tener un control prácticamente de esta enfermedad. Casi ya no tenemos Casi no hay, poliomielitis. efectivamente. Gracias. Además, es una vacunita que son 3 gotas Así es. y son gratis. ¿Ya? Así, amigos, no hay razón para no vacunar. La otra, doctor, vienen a ser, que esto sí me ha tocado ver, la verdad, alguna vez, son enfermedades neuromusculares. Neuromusculares, enfermedades tan dramáticas como la esclerosis lateral amiotrófica o como eventualmente una síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Polirradiculoneuritis ascendente, que es una característica muy especial. Cuando te miro, me estoy mirando a mí también.
cuando los chicos no experimentan socialmente, no van a tener esa respuesta de mirar al otro. Cuando miro al otro, miro sus respuestas y eso me hace mirarme a mí cómo estoy respondiendo con ese otro. Eso es algo que se va a perder si la respuesta de un otro es que un IA, no sé, o sea, no te pases, no va a ser su tableta, tiene que ser otro niño de su edad. Ajá. Si no hay eso, este chico va a tener una inocencia que va a ser olida, olfateada por los buleadores y van a agarrarlo de punto. Porque esta inocencia del chico que solo juega en ello, que solo, ojo señora, que solo, no le estoy diciendo que mañana rompa todas las iPads de su casa, no. Lo que le estoy diciendo es que sume más experiencias, porque si no su hijo va a tener limitaciones en sus respuestas sociales y en la conciencia de su identidad, que es algo muy importante en la niñez, que si no lo hace bien, en la adolescencia Va a se caer. arma una cosa, pero... Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque muy especial de nuestro programa, porque estamos en la consulta con el médico reumatólogo. Nos acompaña el maestro José Aguilar del Hospital Cayetano Heredia del Ministerio de Salud. Nos hemos referido muchas veces a las enfermedades inmunológicas, autoinmunológicas, donde nuestro propio sistema de defensa deja de reconocer alguna estructura de nuestro cuerpo para que el propio sistema inmunológico se vuelva nuestro agresor. Básicamente ese es un gran paquete de enfermedades que manejan justamente los médicos reumatólogos, la autoinmunidad. Hoy día nos vamos a referir a una parte de nuestro sistema músculo-esquelético que viene a ser el músculo propiamente tal. Células alargadas que van en manera de sándwich, uno encima de otro. Imagínense un sándwich de jamón bien relleno y donde se ven estructuras alargadas, filamentosas, que tienen la capacidad de contraerse y de elongarse, porque tienen elasticidad, tienen estructura, tienen fuerza y están unidas directamente hacia las partes sólidas de nuestro cuerpo, como son los huesos y las articulaciones. ¿Qué pasa cuando el músculo se enferma? ¿Por qué se pueden enfermar los músculos? Vamos a hablar de las miopatías. Bienvenido, doctor Aguilar. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. A ver, el músculo se puede enfermar. Todo el mundo ha hecho ejercicio y al día siguiente le duelen los músculos y ¡ay, no me puedo parar porque me duele todo! Ya. Y en realidad sí duelen los músculos. Sí, claro. Sí. Ese tipo de dolor es un dolor, entre comillas, placentero, ¿no? Es un dolor Claro, placentero. pero ese dolor se produce por la parte metabólica. O sea, el músculo al funcionar acumula mucho una molécula, una sustancia que se llama el ácido láctico. Y eso le produce una sensación de rigidez, malestar, tensión de y dolor. Pero eso es pasajero. Luego pasa eso. Eso Ok. no es mucho problema. Pero a todos nos ha dolido el músculo, o sea, claro. Entonces el músculo sí duele. Hay otro tipo de enfermedades que afectan al músculo, tanto que dejan incluso, pierden su textura, su calidad, incluso su elasticidad. O sea, ¿nos puede contar un poquito de estas enfermedades llamadas miopatías? Claro, las miopatías son afecciones directamente sobre la estructura del músculo, sea en su parte intracelular. El músculo son células también, como dijo el maestro, son células, y dentro de la estructura de la célula, o por ataque de otra estructura hacia la parte externa del músculo, como en la enfermedad autoinmune, donde la enfermedad autoinmune ataca la estructura del músculo mismo. Okay. Las enfermedades donde se produce fallas dentro del mismo músculo usualmente son enfermedades genéticas, ¿no? Son poco frecuentes, pero van a dar problemas porque van a tender a cortar la sobrevida de esa persona rápidamente, pero no son muchas felizmente. Las enfermedades autoinmunes se presentan con más frecuencia
Y puede ser que la enfermedad autoinmune sea del músculo mismo, se le llama una polimiositis, ¿sí? O una dermatomiositis que tiene compromiso de algunas lesiones en la piel también. O puede ser por una enfermedad autoinmune, el lupus es característico, que da compromiso del músculo también. O puede ser que este ataque sobre el músculo sea por un desconocimiento, como estuvo mencionando usted previamente, porque se produjo alguna infección previa, una enfermedad viral, una enfermedad bacteriana, ¿no? Que ocasiona un desconocimiento del músculo, se ataca al músculo y se lo daña, y a veces en forma muy severa, que lleva al paciente a la invalidez total, que puede dar, digamos, hasta la muerte. Enfermedades virales, incluso como la polio, doctor. Bueno, la polio ataca al nervio y el músculo que está Pegado al inervado por el nervio le da la vida al músculo, le da contracción. Entonces, si el nervio está fallado por la afección del virus, Se atrofia el entonces se músculo. atrofia todo el músculo y se pierde la movilidad. Felizmente, actualmente ya la vacunación contra la polio es muy eficiente y logra tener un control prácticamente de esta enfermedad. Casi ya no tenemos Casi no hay, poliomielitis, efectivamente. Gracias. Además, es una vacunita que son 3 gotas Así es. y son gratis. ¿Ya? Así, amigos, no hay razón para no vacunar. La otra, doctor, vienen a ser, que esto sí me ha tocado ver, la verdad, alguna vez, son enfermedades neuromusculares. Neuromusculares, enfermedades tan dramáticas como la esclerosis lateral amiotrófica o como eventualmente una síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Polirradiculoneuritis ascendente, que es una característica muy especial. El músculo y el nervio están íntimamente relacionados, ¿no es cierto? Así es, ellos están interconectados y a pesar de que nosotros no usemos el músculo, igual existe la conexión que se llama autonómica. Los músculos se están moviendo de todas maneras y están controlados por el sistema nervioso. Si falla el sistema nervioso, va a fallar el músculo necesariamente. Ese es el problema. Entonces hay enfermedades cuya causa a veces no está muy bien esclarecida. No se ha logrado determinar exactamente si fue un virus, si fue una bacteria, por ejemplo, en Guillain-Barré. Hay episodios, hay Ciclos. epidemias, Sí. ciclos que vienen cíclicamente que hacen coincidencia con algunas infecciones virales, ¿no? O con algunas infecciones bacterianas, por lo cual se sospecha que haya una infección viral o bacteriana que desencadena. Una reacción inmunológica. Es una reacción inmunológica que va a dañar la unión del nervio con el músculo. Y esa unión, que es importantísima para el movimiento muscular, se altera y por lo tanto el músculo deja de funcionar. Y eso puede ser progresivo para ir ascendiendo y a veces a consecuencias muy graves, ¿no? He oído, doctor, de algunas enfermedades propiamente musculares que tienen que ver con la síntesis de algunas proteínas o la mala absorción de algunas proteínas que hacen que un músculo, creo que es congénito, doctor, haga una hipotrofia muscular producto de un mal desarrollo o mala absorción de ciertas proteínas en particular. Cosas muy específicas, doctor. Sí, sí, hay mutaciones genéticas, como le decía, alteraciones congénitas, a veces hereditarias, ¿no? Que llevan a fallas, sea de la absorción de algún componente, o sea de el metabolismo de alguna molécula del músculo, que le impide hacer alguno de los pasos de la formación del músculo o de la contracción del músculo. Y que, claro, Y va a llevar a pérdida que una persona progresiva. nazca sin Nace. o con un bíceps, por ejemplo, hipotrófico, o sea, Claro, que nacen- nunca va a desarrollar por algún error genético. Error genético, así es. Hay enfermedades genéticas, Hay enfermedades genéticas. que van a dar fallas de este tipo y que, bueno, existen actualmente algunas terapias, pero no están muy bien desarrolladas. ¿Diagnóstico por biopsia, doctor? Se hace el diagnóstico por biopsia y por otros estudios electromiográficos. Ajá. Actualmente algunos diagnósticos son un poco difíciles de lograr todavía en el Perú, pero esas muestras normalmente son enviadas al extranjero para analizar la biopsia que se ha hecho del músculo, ¿no? Para Perfecto. poder determinarla exactamente. Para explicarle a nuestros amigos, por ejemplo, la electromiografía son unas pequeñísimas agujitas que dan un movimiento en unas máquinas especializadas donde dice la actividad
neuromuscular, ¿no es cierto? Así es, así es. Sí, de acá un saludo al doctor Juan de Dios Altamirano, gran maestro. Claro. en ese tipo de cosas. Muy bien. Estamos hablando de las enfermedades musculares, amigos. Lo más frecuente de lejos son los traumatismos, doctor. Bueno, claro. Sí. O sea, de hecho, una patada, un rodillazo en el muslo, de todas maneras es lo más frecuente. Pero existen, y hay que tener en cuenta, que existen enfermedades hasta inmunológicas que pueden afectar directamente la masa muscular. Para cerrar, doctor. Y ojo, también hay algunas infecciones que pueden localizarse en el músculo, ¿no? Las piomiositis, Ajá. que pueden ser también difíciles de diagnosticar. Todas estas enfermedades de los músculos tienen cierta dificultad para el diagnóstico. Hay que tener mucha sospecha clínica, hacer una evaluación clínica adecuada, antecedentes adecuados y luego hacer los procedimientos que sea de electromiografía, de resonancias o de biopsias para poder tener... Anticuerpos. Y claro, la medición de diferentes tipos de anticuerpos para ver si es que hay daño de tipo autoinmune. Y quiero agradecerle nuevamente al doctor José Aguilar, primero porque para mí es una experiencia muy especial. Su docencia siempre ha sido reconocida y me siento muy agradecido de haberlo podido tener en el programa tocando varios temas de reumatología e inmunología. Se aprende mucho con gente experta, con maestros profesores como él. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muy amable por estar acá, doctor. Muchas gracias. Regresamos con más de nuestro programa, amigos. No se vayan. Hola, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque muy especial para nuestro programa porque hablamos de salud mental. La consulta con nuestro psicoterapeuta. Hoy día nos acompaña, como es costumbre, el licenciado Daniel Ceballos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Porque vamos a terminar una especie de ciclo. Le hemos dedicado mucho al niño joven. Próximamente vamos a entrar en una etapa del adolescente, quizás una de las más complejas de la vida, pero hoy día vamos a tocar un tema sumamente actual. Sí. Y además motivo de consulta de muchas mamás. Se trata de las pantallas y los niños. Nos referimos desde la pantalla de un celular hasta la pantalla del televisor, pasando por todas las pantallas que invaden nuestra casa y que quizás nos quitan esa posibilidad de conversar entre nosotros. El tema es que yo sí tengo que comenzar con algo que está absoluta y científicamente comprobado. Los niños deben aprender a jugar con su entorno y no ensimismarse en una pantalla que no es real. Muy bien. Tocar, percibir, oler, disfrutar de algo que no existe y que esté emitido a través de una luz con electromagnética no es la forma de desarrollo. Y hay una edad, y se dice que los niños no deben estar con pantallas hasta los 6 años, y yo lo alargaría un poco más. Pero eso es evidencia científica, contrastada y comprobada. Se impide, se retrasa el desarrollo psicomental de esta criatura. Fantástico que lo hayas dicho así, porque es cierto, señora. O sea, el niño necesita lo que has dicho tú, que es lo experiencial, porque de esa manera va a ir habiendo caminos neuronales que son improntas que entendámoslos como tatuajes neuronales de la experiencia, de cómo es él actuando con su entorno. Y no hay un entorno de respuesta real, sino de respuesta ideal en las pantallas. O sea, en las pantallas del juego, de la película, de la serie que puede estar viendo, es armado por un guionista, es diseñado por personas, pero no es una respuesta real. Entonces, esto va a evitar que su hijo, igual cuando hablábamos de madre sobreprotectora, igual su hijo va a generar una inutilibilidad de respuestas al entorno. Entonces hay que ver, entendemos que estamos en un periodo de tiempo donde
Todos tenemos celulares, todos tenemos tablet, todos tenemos laptop, todos tenemos televisores. Genial. Eso es parte del entorno, no tiene que ser el único entorno que tenga su hijo. Bien, lo que dice. Es parte del entorno, es decir, hemos visto este programa, entonces vamos a quitar todas las pantallas, ningún celular. No, porque va a ir al colegio, va a usar, hay clases de computación, su amigo va a tener su tablet, va a jugar PlayStation, lo que sea. No podemos quitarle esa experiencia al hijo. Lo que tenemos que hacer es ensanchar los elementos de experiencia en nuestro hijo para que tenga más que oler, que saborear, que tocar, que rasparse, que golpear, que empujar y ser empujado, que esto de jugar a las chapadas, a las escondidas, que era algo que, bueno, la generación de los 70, 80 que hemos gozado, nos hemos caído en los árboles y qué sé yo, es parte de experienciar. Eso es rico porque va a hacer que contacte algo que en terapia Gestalt hablamos mucho, es la voz media. ¿Qué quiere decir? Yo sé que soy yo cuando estoy ante un otro. Esto es algo que también habla Merleau-Ponty, que mi conciencia de mi corporalidad es cuando entro en conciencia de un otro. Es decir, cuando te miro, me estoy mirando a mí también. Cuando los chicos no experimentan socialmente, no van a tener esa respuesta de mirar al otro. Cuando miro al otro, miro sus respuestas y eso me hace mirarme a mí cómo estoy respondiendo con ese otro. Eso es algo que se va a perder si la respuesta de un otro es que un IA, no sé, o sea, no te pases, no va a ser su tableta, tiene que ser otro niño de su edad. Ajá. Si no hay eso, este chico va a tener una inocencia que va a ser olida, olfateada por los buleadores y van a agarrarlo de punto. Porque esta inocencia del chico que solo juega en ello, que solo, ojo señora, que solo, no le estoy diciendo que mañana rompa todas las iPads de su casa, no. Lo que le estoy diciendo es que sume más experiencias, porque si no su hijo va a tener limitaciones en sus respuestas sociales y en la conciencia de su identidad, que es algo muy importante en la niñez, que si no lo hace bien, en la adolescencia se arma una cosa pero horrible. Hay otra cosita, también se utilizan las mamás, los papás como mecanismo de defensa. ¿Cómo así? Está fastidiando mucho la criatura, entonces lo enchufa al celular. Bueno. Y lo entretengo ahí Las nanis. mientras yo haga algo, Claro, ¿no es son cierto? las nuevas nanis, Nuevas nanis, ¿no? el Entonces lo tengo PlayStation, al el niño Nintendo. ahí con un jueguito totalmente ensimismado, no hace bulla, está calladito y todo, pero está mal absorbiendo la realidad. ¿Sabes qué pasa con eso, Tomás? Tomás, muy bien que lo digas. Nosotros somos padres flojos, ¿ya? Somos una generación de padres flojos. ¿Y sabes qué le digo? No hay crimen perfecto. Porque si es que tú te ahorras el tiempo ahora, uy, vine estresado, le pongo la Play, le pongo el Nintendo, que escucha YouTube, que quiero descansar, te estresaste, ¿por qué? ¿Por qué te estresaste? Porque siempre quieres que todo salga como tú quieres. Y eso lo podemos hablar luego, porque el estrés es un principio de placer, una construcción del ego fantástica, pero ese es otro tema. El tema acá, ¿cuál es? Que no hay crimen perfecto. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres descansar en ese momento, poniéndole YouTube a tu hijo o poniendo un juego, yo me estoy matando de la risa ahí, porque es que el problema que no estás resolviendo ahora se hace más complejo en la adolescencia y se hace terrible, terrible cuando ya está en la universidad o en la adultez. De acuerdo. Está sembrando pan para mayo. O sea, es la verdad. O sea, es que no puedes escapar. Por eso, no seamos padres flojos. Tenemos que en algún momento usar, así como tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para poder hablar con mi hijo. Y no enchufar. Ahora, está bien que vea sus dibujos, sus cosas. Claro, es un está rato. genial. Límites. Pero con límites, Con límites. y no usando a las cosas estas electrónicas como si fueran las nanas. Porque tampoco podemos quitarles. Porque si no, cuando llega el lunes al colegio, el fin de semana, están con la serie de moda, con el juego de moda y el chico está en el aire. Tampoco eso nos los ayuda. Pero que sean las nanas, que sean los papás, las madrastras o padrastros, ahora está mamá, papá, pero está el madrastro y padrastro que se llama computadora. Tengamos cuidado con eso, porque igual hay siempre criterios de cada programa.
Sí. que pueden ir en contra de la cultura de la familia también. Totalmente, Entonces, y eso y es todavía un no doble está mensaje. regulado, Daniel. No está regulado, es demasiado Así libre y hay demasiada información. Y además, señores, señoras, ponen en riesgo la vida de los niños. Así es. Hay demasiada gente mala Ajá. detrás de las redes. Sí. Y hay que protegerlos. Así es. Eso es una realidad, eso es Así una es. verdad. Así Uno es. no puede dar libre albedrío hasta cierta edad. Una niña de 12, 13 años está expuesta a través de las redes sociales a muchísimos peligros. Así y es. lo vemos todos los días en las noticias. Y en los mensajes que los youtubers, que ellos siguen, si tú no los estás filtrando, después todo eso como esponjita se les va quedando en su aspecto preconsciente. Hay que tener cuidado. Lo mejor que es acompañamiento. Así ¿Qué es lo es. mejor? Estar con Estar ellos. ahí. Ver que yo con mi hijo, por ejemplo, lo podemos saber, hasta hay unos youtubers que nos vacilan y los dos nos estamos matando. de la Otra risa. cosa, no podemos permitir, por ejemplo, amigos, celulares a la hora de comer. Ah, ¿Ya? bueno. Se cierra. Sí. No, eso en mi forma de verlo, señora, yo no me quiero meter en cómo educa usted a su hijo. Pero está claramente establecido que usted se sienta a comer, no puede estar con el teléfono ahí perdiendo la posibilidad de compartir. Así es. O sea, es como, no nos ayuda, ¿de acuerdo? No nos ayuda. Y la idea es que no dejar que esto nos domine, El Daniel. muy No buena. puede dominar. El compartir va a crear una zona de intimidad, una zona de confianza, Claro. que después tu hijo La vas te va a extrañar, decir, hijo, la vas a "Eco". extrañar, compadre. Después, ahí es donde, ¿por qué mi hijo no me dijo esto antes de que se matara, antes de que entrara en drogas, antes de que hiciera esto? Porque no le diste una zona de confianza. Yo siempre le digo esto a mis papás, a los papás de mis pacientes. Tú no puedes pedir algo en la adolescencia o en la adultez que no se trabajó desde los 4 años. O sea, porque hay papás bien flojos que quieren que ya, porque tienen 17, ya deben de ser estables emocionales, muy maduros y qué sé yo. Y está bien, pero ¿sabe qué? Eso se trabaja de los 4, 3, 4, 5 años, con costumbres como las que está diciendo Tomás, de tener zonas de intimidad, de tener códigos de familia. Exacto. Donde puede el chico sentirse que hay un ground, un piso, donde descansar y donde decir una opinión y donde escuchar una para ir construyendo, estructurando su propio ser. Totalmente de acuerdo, para eso es la familia, la célula básica de la sociedad. Y ahí es donde realmente se construyen las personas. Así. El colegio ayuda, la tecnología ayuda, Ajá. pero la base fundamental Así es. de la sociedad es el núcleo familiar. Muchísimas Tal gracias. cual, tal cual. Muy bien, Tomás. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El programa ha sido muy bueno y espero que nos acompañe el día de mañana. Gracias por su atención y por recibirnos en sus hogares. Nos vemos. ¡Chao, chao!